Buenas tardes, hermanos. Nos convoca hoy un estudio muy fascinante. Tal vez la emoción nos embargue en este momento porque tenemos mucho recurso en esto, mucho recurso, y se nos va la vida si lo perdemos. Entonces, a ver cómo vamos en esta tarde. Les saludo en el nombre del Señor. Hagamos una oración para comenzar. Señor, gracias por darnos la esperanza de verte de nuevo. Gracias por darnos, Señor, al Espíritu Santo que está con nosotros y ya nos lleva de la mano en santidad, en todo este camino de peregrinos que llevamos. Y Padre, ayúdanos a ir cada día mejor. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo. Amén. Les decía al comienzo, hermanos, la llegada del Espíritu Santo es un factor importantísimo para la vida del creyente, sobre todo para saber a qué atenerse a la hora de responder preguntas. El sabio Lucas, el doctor Lucas, que escribió el Evangelio como primer tratado y luego escribe el libro de los Hechos, enumera hechos que muchos han titulado Hechos del Espíritu Santo o Hechos de los Apóstoles. Deberíamos tener nosotros cuidado en decir que son hechos nuestros como humanos, sino que son hechos que el Espíritu en su virtud dio a conocer e hizo a través de los apóstoles. Entonces, dicho esto, ¿por qué no miramos ya la promesa del Señor? En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Así comienza Lucas, uno de los Hechos. Este es el autor, Lucas, el doctor Lucas. Y comienza el Señor, a través de este autor, a recopilar los datos que nosotros necesitamos oír también hoy. Por ejemplo, estando juntos, dice que Jesús les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. ¿Cuál era la promesa? Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Bueno, esa es la esperanza que tenían los creyentes primitivos. ¿Y usted cómo se iría a dormir con esta promesa? Si cuando llega una fiesta, cuando llega el Día del Padre, cuando llega su cumpleaños, está totalmente embargado por la emoción porque mañana es mi cumpleaños, porque mañana es esto. ¿Cómo sería la vida de aquellos discípulos? Porque no eran solo los apóstoles, eran muchas personas que esperaban la promesa en no muchos días. Entonces permanecían en vela esperando aquel momento. Eso es asombroso como el Señor lo dejó. Y la promesa, lo dijo el Señor antes de ascender, fue: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Nos tenemos que trasladar a mirar algunos significados, ir más allá de lo que simplemente conocemos como poder. La palabra poder es usada en este caso para decir y describir la función del Espíritu de Dios en la iglesia. Recibiréis poder. La palabra usada es la misma que se usa para dinamita. ¿Comprende la diferencia? Entre un fuego artificial que solo produce luces y colores bonitos, a dinamita que puede romper la roca. El Señor habla que la iglesia del Señor
tendría, y por supuesto creemos que lo tiene, el poder del Espíritu Santo, la dinamita de su poder para ser testigos. ¿Cuánto nos gustaría ver ese Espíritu de Dios funcionar en cada uno de nosotros? Las iglesias deben estar nutridas de Dios, de la doctrina sana, que es el andar. La doctrina sana no es la letra, la doctrina sana es cómo andamos. Y debemos andar en el poder de Dios. No renunciando a ninguno de los principios que en esta época ya estaba planteando el Señor. El planteo de Cristo es: ustedes van a ser el núcleo que saldrá poderosamente a conquistar las naciones, hasta lo último de la tierra. No es nuestro mérito, no es nuestro dinero el que lleva a los misioneros. El poder de Dios está despertando en las iglesias y enviando gente donde el Evangelio todavía no es conocido. Es un poder asombroso, es un poder que no vemos con nuestros propios ojos, pero sí está latente en el mismo corazón, en el núcleo de la iglesia, y se verá en la práctica. Recibiréis poder, dice versículo 8 del capítulo 1. Y testigos, tenemos que ir al diccionario de nuevo. La palabra testigos, en su palabra original, es mártir. Mártir es una persona que da su vida por una causa. Entonces, mire la combinación. Recibiréis dinamita para ser un mártir. Para que si tienes que morir por la causa, el Señor esté contigo poderosamente. ¿No es esto maravilloso? No podemos ignorarlo, no podemos pasarlo por alto. El libro de los Hechos es fundamental porque es una transición a cosas a funciones de la iglesia que van a ser permanentes luego. Ahora todo está cambiando. Todo está cambiando. No podemos poner una doctrina fija, sino principios, porque todo es una transición. ¿Comprenden? Entonces, aquí la idea es: vamos a recibir el poder, según Hechos, y ese poder es para ser testigos, mártires del Señor. Ahora, si bien nosotros estamos embargados en una gran empresa, la cabeza que pensó esto y que piensa esto es el Señor. El Señor lo piensa todo. Entonces, ¿cuál es la función del Espíritu Santo en la iglesia? Capítulo 2 del libro de los Hechos nos habla de la llegada del Espíritu Santo. Capítulo 2, verso 1 dice: cuando llegó el día de Pentecostés. Déjeme abrir un paréntesis en esto. Esta palabra no es una palabra religiosa. Si bien se usaba en la fiesta judía, no es una palabra que entraña ninguna función espiritual. Esta palabra significa 50. Nada más, 50. Porque los judíos hacían 7 semanas de fiestas y llegaban al día 50 llamado Pentecostés. 7 por 7, 49, y luego llegaban al día 50, y ese fue el día donde el Espíritu Santo fue derramado en la iglesia primitiva. Simplemente cerrando el paréntesis para una aclaración nada más. Dice que estaban todos unánimes juntos. Bueno, a mí me gustaría que alguien me explicara por qué tanto énfasis en esto. Que estaban todos juntos. Si estaban todos, estaban juntos.
Pero hay una gran diferencia. Estaban todos juntos y unánimes. Tenían un propósito de juntarse. Estaban esperando la promesa de Dios. Estaban juntos porque estaban en ese recinto. Pero estaban todos porque nadie quería estar afuera. Entonces, el contagio era tal, la emoción era tal, la motivación era tal, que nadie quería irse. Eso me hace acordar a un viejo amigo mío que decía, yo no quiero faltar a la iglesia porque nunca pasa nada. Y si un día falto y pasa algo, me lo voy a perder. Así estaba la iglesia primitiva, junta, pero con un propósito. Todos unánimes, esperando la promesa del Señor. La promesa había sido puesta ya en Joel, donde los jóvenes iban a soñar, iban a hablarse lenguas extrañas y todo lo demás. Y aquí viene el cumplimiento. Capítulo 2 del libro de los Hechos. Dice, y de repente, versículo 2, vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. ¡Qué tremendo! ¿Cuánto hubiéramos dado para estar en ese momento nosotros? ¿Cuánto hubiéramos pagado para estar allí y ver cómo Dios se manifestaba en aquellas personas? Dice, como lenguas de fuego se fue repartiendo el Espíritu Santo, repartiendo los dones que ellos tenían. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Ustedes recuerdan lo siguiente. Estas eran fiestas a donde venía gente de todo lugar, de todo el mundo conocido. Todos querían hacer una peregrinación hasta Jerusalén y pasar una vez en su vida por allí, en una fiesta de aquellas. Duraba 49 días. El día 50, cuando todo terminaba, vino el Espíritu Santo. ¿Qué pasó? Allí había gente de todos lados. Y dice, una de las cosas muy interesantes que dice el versículo 8, por ejemplo, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar, cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? ¿No son estos galileos? Todos estos que están unánimes, juntos, ¿no son galileos? ¿Cómo es posible que les oímos hablar en nuestras lenguas de nacimiento, nativas, las maravillas de Dios? Esta es una buena pregunta. Y es una pregunta que no todo el mundo quiere responder. Pero nosotros valientemente vamos a responder esta interrogante. La palabra del Señor dice claramente, el versículo 8, que había naciones representadas allí. El versículo 2:11, por ejemplo, cita algunas de ellas. Partos, medos, elamitas, mesopotamios, de Capadocia, del Ponto, de Asia, de Frigia y de Panfilia. También había de Egipto y de África, sirenos, romanos, criollos y también aquellos que eran prosélitos, cretenses y árabes. Yo ya conté 14 naciones con diferentes lenguas. Usted sabe lo que pasó en la Torre de Babel.
Ahí Dios confundió las lenguas y todo el mundo se fue a su lugar. Los que hablaban español para un lado, los que hablaban inglés para otro, porque de esa manera se entendían. Pero aquí estaban en Jerusalén muchas naciones y todos comprendieron el mensaje del Señor, porque los galileos hablaban en su lengua nativa. Nos causaba un poco de gracia cuando oíamos hablar a los americanos que llegaran a nuestros países y pronunciar un poco diferente las palabras. Hermanos, hoy estamos en la misma situación. Nosotros pronunciando tan mal, maltratando el idioma. Pero ellos, los galileos, hablaron fielmente el mensaje, comprensible a cada una de las naciones que estaban representadas allí. ¿No es esto asombroso? ¿De qué poder me habla usted? ¿A qué poder usted quiere comparar al Espíritu de Dios? ¿Hablar lenguas angélicas y limitarlo a eso? Este poder manifestado en todos estos hombres fieles que unánimemente esperaban en Dios y en sus promesas, les llevó a disfrutar y a hablar y a enunciar el mensaje radical de Cristo. El camino se le llamó a esta gente, los del camino. ¿Cómo nos llaman a nosotros? Bautistas o cualquier otra denominación. Debemos ser los del camino, porque todavía confiamos en el Señor. Para cerrar esta parte, permítame hacer simplemente una aclaración. Nosotros no estamos contra el hablar en lenguas. De hecho, vemos que se hablaron lenguas. Pero también en la primera de Corintios, cuando hubo abuso en la iglesia del Señor, en la iglesia de los Corintios, el apóstol Pablo tuvo que corregir eso. Y el apóstol Pablo dijo algo que a mí me ha pegado muy fuerte. Prefiero hablar 5 palabras en un idioma comunicativo, comprensible, que 10.000 palabras que nadie va a conocer. Es inspirado por Dios. Creámosle a Dios. Porque de todas maneras el Evangelio llegó a nosotros en español. Alguien lo tradujo, alguien se molestó en hacerlo, alguien se tomó el trabajo en hacerlo. El Señor es bendito y seguirá siendo bendito porque su palabra no se limita a un idioma. Los idiomas fueron creados por Dios. Allá en Babel se confundió todo porque Dios dijo, habrá confusión. Pero cuando vino el Espíritu de Dios, el mensaje fue uno a todos. Un mensaje a cualquier idioma presente. Maravilla. Ese es el poder del Evangelio. Hermanos queridos, el mensaje era: les oímos hablar las maravillas de Dios. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Por ejemplo, si había naciones extranjeras y el mensaje era en arameo, ¿lo comprenderían? No. Entonces el Señor utilizó un medio para que todos aquellos que estaban allí presentes conocieran de primera mano y con el poder de Dios el Evangelio completo. Luego, esa gente se retiró a sus lugares y fue una explosión
El mundo que ellos representaban conoció el Evangelio del Señor. Esa es la maravilla. Las maravillas de Dios fueron oídas y repetidas en todas estas naciones después que terminó la fiesta de Pentecostés. Dice, versículo 2:12, y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? ¿Quiere que se lo diga? Una iglesia que tiene la valentía de decir las cosas y responder las preguntas que se levantan porque leemos la Biblia, es una iglesia que tiene futuro. Y tiene un futuro glorioso. Lo que ellos están preguntando es, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir, hermanos, que la iglesia avasallará, irá adelante, hará una explosión inaguantable. Por eso no nos debemos intimidar por lo que está pasando o por las amenazas. Nosotros somos el poder de Dios en la tierra. El Espíritu Santo está con nosotros. Entonces, gloria al Señor en el idioma que sea, y no te limites a hablar solo en español. Si puedes morder un poco el inglés, vete, habla con los ingleses, con los de habla inglesa, y predícales el Evangelio. El Señor hará el resto poderosamente. Anímate. Esa es la tarea de la iglesia. Nuestro vecino, nuestro prójimo. Que Dios te bendiga y te dé palabras adecuadas y un mensaje bíblico, porque el Señor viene y pronto. Dios te bendiga.